Con este video queremos rendir homenaje a un sevillano de pura cepa, Carlos Alberto González, coleccionista, curador de arte, mecenas de artistas, museólogo, quien ha dejado un legado a través de su colección, el Museo Art Deco en el barrio Las Nieves en Bogotá y la Casa Museo de Sevilla, que a través de este video y el testimonio de sus amigos queremos darles a conocer para que el mundo mire y observe esta hermosa colección o una parte de ella que Carlos Alberto González logró crear a través del tiempo. Carlos Alberto González sigue vivo en el corazón de Sevilla, sigue vivo en la calle Real, en la Casa Museo que lleva hoy en día su nombre como un homenaje a él. Un gran sevillano, un gran coleccionista, un gran museólogo, amante del Art Deco y de todos los objetos que llegaron al país a principios del siglo XX y que hoy en día se pueden observar en estos dos hermosos sitios. Queremos rendirle homenaje a este sevillano porque él sigue vivo en nuestra memoria, sigue vivo en nuestro corazón y sigue vivo en el corazón de Sevilla Valle, su pueblo natal. De Sevilla a Bogotá, un viaje que cambió su historia. De Carlos Alberto, pues en épocas de juventud, pues más muchacho que mi persona, decidió irse a Bogotá. Y tuve yo el honor de ser su compañero de viaje. Cuando cogimos aquí en Sevilla un bus de Flota Magdalena, ¿no? Y pues la verdad es que llegamos juntos a Bogotá, llegó a la casa de mis padres en Bogotá, mientras él ubicaba los familiares donde se iba a radicar. Y en ese mundo de Bogotá, pues la verdad que uno llega a explorar, ¿no? Incluso los estudios, las universidades. Unos van buscando universidad pública, otros privada, pero todo depende de las condiciones económicas y de la vinculación laboral que tenga, en fin. Y Carlos Alberto entró en un mundo maravilloso, el mundo del arte. Era poseedor de una riqueza de anécdotas inagotables. Estudió periodismo en el IMPAU y también estudió Historia y Crítica del Arte en la Universidad del Rosario. Tenía una memoria extraordinaria. El Art Deco, un encuentro con su pasión. Su dedicación por muchos años estuvo frente a la corriente artística del Art Deco. El Art Deco fue una corriente artística que nació en entreguerras, entre el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, entre 1919 y 1939, pero que se extendió su influencia hasta los años 50. Y el nombre de Art Deco, que es un apócope, recortar art de arte y deco de decoración, porque fue la corriente que se impulsó por las decoraciones en la arquitectura, en los utensilios, en los objetos, en los carros, en las viviendas. En medio del desastre de la Primera Guerra Mundial y buscando perspectivas hacia el desarrollo y de animar a los espíritus, los franceses, donde la cuna del Art Deco tuvo su sitio, los franceses impulsaron esta corriente. Por eso se dedicó a comprar objetos, muebles y todos los elementos de decoración que él identificó como parte del Art Deco. Aunque el nombre no fue asignado sino hasta 1965, nació como una corriente de arte nuevo. En 1925 se le colocó esa calificación, aunque se iniciaron los impulsos en 1925.
XIX. Pero había un paisano menor que yo, vecino mío, muy avispado, que se llamaba Carlos Alberto González. Le decíamos el negro cariñosamente. Él sí se dio cuenta, quizás no desde entonces, pero como producto de su vida cosmopolita, de sus trotes por el mundo, de sus viajes por Europa, Estados Unidos, etc. Él fue afinando su sensibilidad y descubriendo que todo lo que había en las casas de sus amigos y de su familia y de su casa, en su propia casa familiar, todo eso era Art Deco, que había un alto grado de presencia de Art Deco, de ese Art Deco de comienzos del siglo XX y de mediados del siglo XX que había logrado llegar al pueblo. Sevilla resultó ser una población pletórica de Art Deco en las calles. Yo diría un museo al aire libre, porque si bien es cierto que los carros y sus decoraciones de la década del 50 tuvieron influencia del Art Deco, que llegaron tardíamente a Sevilla. Sevilla tenía una burguesía cafetera ya en esas fechas bastante consolidada, con un esnobismo y un herodianismo y un eurocentrismo por tomar los asuntos de las modas capitalinas y europeas. Y frente al desastre de Manizales en 1925, que fue devastador, la recuperación de Manizales se hizo copiando partes de arquitectura francesa y de Art Deco. Por lo tanto, en Sevilla se va a replicar este mismo fenómeno. Y todo lo que Carlos Alberto vio en Sevilla, sin proponérselo, cuando ya él estaba inclinado por ese tipo de arte, es que Sevilla tenía en las casas todos los aditamentos, los componentes, los objetos, los muebles, y en las calles los vehículos. Es decir, su pueblo natal era un museo en vivo, Art Deco. Él comenzó comprando cosas que le evocaban la casa de sus abuelos y sus tíos, por aquello de la familia de Grave. Se dio cuenta que casi todo correspondía a la época entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Luego adquirió libros y abrió su mente por estudiar el Art Deco. Cautivó este estilo su vida y le permitió combinar belleza estética con funcionalidad. Curador y mecenas, su forma de servir. Carlos Alberto González, un sevillano dedicado a la cultura. Vivió en medio de la admiración por las bellas artes, sobre todo la escultura, la literatura, los audiovisuales, pero fue en esencia un curador de arte, un galerista y un experto en museos. También fue un bon vivant, todo lo quería hacer en extremo y el exceso en las palabras. Fue mordaz, crítico, rebelde y con un empleo del lenguaje sarcástico refinado. Carlos Alberto González se empeñó en utilizar el apellido de Grave. Su padre era González de Grave, pero el de Grave él lo exaltó porque encontró el entronque con León de Grave, alguien de la cultura donde él se sentía cómodo. Y cuando estuvo ya viviendo en Bogotá, se sedimentó acá en Bogotá, formó parte de la élite de curadores, de museólogos, de expositores pictóricos
que formó parte del alto mundo de la pintura en Bogotá, y allí eso le permitió, esos vínculos, eso que en el pueblo llaman el roce, le permitió sistematizar más esa agudeza. Se convirtió en un curador de arte, un mecenas también, porque además de haber desarrollado pues, sus estudios en distintos centros universitarios para consolidar su formación académica, pues alguien que lo hizo con un esplendor único y muy reconocido en Bogotá, sobre todo y a nivel internacional. Ese fue como el punto siempre de referencia: Bogotá y el mundo. Distinción y elegancia, el Lord sevillano de Porte Inglés. Pero también se relacionaba con todos los curadores de arte, con Eduardo Serrano, por ejemplo, un gran crítico de arte, con los directores del Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Mambo, con la prensa, y la difusión de sus actividades siempre estaban reseñadas porque él sabía que ese registro era necesario. Carlos Alberto también rescató el nombre de la familia de Grey, de origen inglés. Entonces él realmente era tan elegante, ¿no?, y tan buen relacionista, que él era en Bogotá el Lord sevillano de Porte Inglés, muy elegante. El buen amigo, su esencia. Bueno, con Carlos Alberto tuvimos una amistad muy rica. Yo con el negro me divertía mucho, eran gocetas. Para él la ausencia de estética en la vida le parecía terrible. Me hace mucha falta el negro. Teníamos una relación también, nos compartíamos mucho los libros, la música. El negro fue un hombre de una grandeza, pues, que se vio en el momento de su fallecimiento. Él hizo su testamento y le dejó ese legado, pues, a la Casa de la Cultura. Siendo muy jóvenes estudiantes del Colegio General Santander, en mi pueblo natal, Sevilla, tuve un accidente. Me fui empujado a un hueco en donde quedé atrapado entre un muro y un barranco, y a pesar que se aglomeró mucha gente ahí a no velerear, como se dice aquí, el negro González fue la única persona que se agachó, se tiró al suelo, me estiró el brazo y me sacó de allá, a pesar que había más personas. Yo traigo ese cuento que es un poco, pues, muy personal, como para hacerle un homenaje siempre al negro González, a Carlos Alberto. Siempre lo comento, porque ahí se vislumbra un acto de solidaridad. Siendo muy joven ya mostraba una posibilidad de solidarizarse con quien estaba ahí sometido a ese tema de estar atrapado en esa situación. Me dio la mano, me sacó. Ese símbolo de dar la mano significa para nosotros en Sevilla el hecho de que él fue una persona generosa, amplia, abierta, con una misión en la vida de enseñar, una pedagogía de enseñar su obra, porque encantado él por el arte déco, pues hombre, ha conseguido un establecimiento precioso que se llama Casa Museo Carlos Alberto González, ubicado en el centro de Sevilla, y fue ese un legado que entregó a la Fundación Casa de la Cultura, cosa que nos permite apreciar primero su gran solidaridad, su gran desprendimiento en el ejercicio de decir, de esta obra tienen que aparecer otras ramas para que la juventud y los mayores y la ciudadanía en general se nutran de ese conocimiento que hay ahí. Y segundo, ya de manera muy especial, debo evocar en él el sentimiento de la solidaridad, de amistad, de compañero y de respetar su memoria. Eso quería decir. Gracias. Un hombre universal, su forma de trascender. Lamentar la partida,
pero no la muerte, porque él sigue viviendo como una escuela de enseñanza. Aquí dejó la casa, museo. Yo pienso que él dejó una herencia cultural muy grande, no solamente la infraestructura física, sino en su sabiduría. Era una persona que yo valoro en su dimensión. La verdad es que nosotros los sevillanos estamos en mora de rescatar también en la memoria de Carlos Alberto muchos valores sevillanos que estamos por todo el mundo. Carlos Alberto González fue y seguirá siendo un hombre universal. La herencia que nos dejó es un camino que nos marcó. Museo Art Deco, Barrio Las Nieves en Bogotá. Por eso no es casual, mejor, que el negro Carlos Alberto González haya fundado el primer museo Art Deco de Colombia. Sus apartamentos en Bogotá, en 2 ocasiones mínimo, que fueron las registradas por quienes lo conocieron más de cerca, convirtió los apartamentos en museos. Se fundó hace 10 años, la colección la estoy haciendo hace 40 años y la idea es mostrar qué pasó con el Art Deco en Colombia. Básicamente son todas las piezas de Art Deco que llegaron en su momento de Europa, porque como si bien recordamos, el Art Deco es esa época, ese estilo que se da entre 1916 y 1945, o sea, en medio de las 2 guerras mundiales. La colección tiene cristalería, lámparas, tapetes, obras de arte, muebles, y tengo mucho gusto, mucha fascinación por los muebles hechos en Colombia. Todos los objetos, como bien sabemos, en esa época no habían muchas importaciones, no se hacían muchos objetos en Colombia, muchos llegaron con las familias europeas que llegaron a Colombia en ese momento, o con las almacenes que traían y compraban en Europa para vender acá en Bogotá. Aquí vemos una pieza del maestro Luis Alberto Acuña, uno de los grandes artistas de los años 30 en Colombia y fundador del grupo Bachué, que en este momento ha sido rescatado por algunos historiadores. Acá tenemos una serie de fotografías con el desnudo femenino de la época. Son unas piezas muy interesantes por su tamaño, porque generalmente venían en postales pequeñas. Estas piezas son de muy buen formato, hechas en España y en París. Esta es una colección del maestro Antonio Salas Vega. Es una serie de libretas que el maestro hizo en París cuando él vivió en los años 30. Son aproximadamente 500 dibujos de desnudo femenino. Acá tenemos un vidrio hecho en Norteamérica de la marca Phoenix. Fueron en su momento muy populares, ahora es muy difícil conseguirlos porque los coleccionistas los han recogido en su mayoría en los anticuarios. Y son piezas, por ejemplo en el caso de esta, que tiene esa impronta y como esa memoria del estilo que antecedió al Art Deco, que fue el Art Nouveau. Acá tenemos una serie de desnudos femeninos, Bavaria, hechos en 1940, eran piezas muy apetecidas en ese momento por las señoras para decorar sus casas. Aquí vemos un cuadro de Jacques Leclerc. Jacques Leclerc fue uno de los grandes dibujantes franceses de finales de siglo y fue ilustrador de la revista La Ilustración. Estas piezas llegaron a Colombia hace aproximadamente 20 años, las trajo Madame Crepé. Susana de Buenaga hizo una exposición y felizmente el museo cuenta con 5 piezas del maestro Leclerc. Aquí vemos una colección de cristales hechos en Europa y en los Estados Unidos. Por ejemplo, este es de la marca Orrefur, una de las grandes cristalerías suecas. Y acá vemos algunas piezas hechas en Norteamérica en cristales de colores llamados piezas
en cristal Depression Glass. Casa Museo Carlos Alberto González en Sevilla. Cuando ella decidió venirse a Sevilla, su sueño, pasábamos por la casa de Estela Zapata y decía, esa casa tiene que ser mía. Y yo le decía, Negrito, va a ser suya. Y finalmente, bueno, consiguió la casa y empezó a traer sus piezas. Cada rato pues yo estuve en el montaje de todo, porque él piensa que llegaba, piensa que me llamaba, vení para que veas esto. Su deseo era dejarle esto a Sevilla. Él soñaba pues con Sevilla, él inclusive salíamos a caminar y me decía, mira, que aquí fue más intervenido la arquitectura paisa que el Art Deco. Dice, el Art Deco se conserva mucho aquí en Sevilla, entonces nos íbamos a poner, mira esta Art Deco. Dijo, esa no ha sido como tocado. Escogió una casa típica Art Deco de la terminación de la primera esquina de la primera cuadra de la calle Real, la casa que ancestralmente había sido de un importador de paños, don Ernesto Archila, que después fue la famosa casa del doctor Zapata y doña Estela, en fin. Esa casa hecha en material que llaman, en cemento, atiende los rigores y la exquisitez de la arquitectura depurada del Art Deco en Sevilla. Y el negro la compró, y la compró con intenciones altruistas, y construyó allí el Museo Art Deco de Sevilla, que es una joya, es un lugar de disfrute estético por sus cuadros, por sus ornamentos, por sus muebles, etc. Sevilla está en deuda con Carlos Alberto González y a mí me satisface sobremanera, me honra haber sido su amigo, me satisface haber sido testigo de su trayectoria en Bogotá y me procura una felicidad total el hecho de que en Sevilla Carlos Alberto González haya decidido adquirir con recursos propios esa casa que ahora es el Museo Art Deco de Sevilla. En Sevilla, con el Museo del Art Deco, abrió desde el año 2014 todas las puertas para que allí se lanzaran libros, se hicieran exposiciones, se dictaran conferencias. Yo soy coleccionista de Art Deco y básicamente, pero en esta colección no solamente hay Art Deco, hay Art Nouveau, Art Deco, años 50, años 60, o sea, todo el siglo XX. El gran desarrollo de Sevilla se da en el siglo XX, indudablemente, y el Deco fueron los muebles que yo vi en mi casa, donde mis abuelos cuando era niño. Entonces hay muchas cosas de esa memoria, hay una mirada muy local, pero también hay una mirada muy universal por todos los objetos, el arte y la misma puesta en escena de la casa. No es muy fácil el tema del arte en la provincia, pero justamente de eso vinimos, a contarla y a contar esta historia que me llena de mucha pasión. La casa estará abierta cuando yo venga de vacaciones y la gente me puede llamar y lógicamente encantado de recibir a todos mis paisanos y a toda la gente querida de Sevilla. Sevilla, el amor por su tierra. Siempre con esa de hacer de Sevilla, él soñaba de ser. Yo sueño con Sevilla que sea la Cartagena del Valle, decía él. Le atormentaba mucho la contaminación visual, mucho.
Este documental está dedicado a la memoria de Carlos Alberto González en reconocimiento a su amistad y a sus aportes al mundo de la cultura y el arte en Colombia.